Pasamos a la tercera presentación, que es la presentación de Andrea Garcés Galarreta, de la Universidad Complutense de Madrid, titulada Rumba para una España en apertura, la subjetividad interpretativa de las mujeres en la proyección a la española, de 1971. Vale, muchas gracias. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Perfectamente. Vale, Tienes perfecto. la Buen día, palabra, gracias. adelante. Bueno, antes de nada, me gustaría agradecer a la universidad la oportunidad de estar aquí hoy y también pues, bueno, valorar la creación de iniciativas de este tipo, pues, sobre todo para el aprendizaje y también el diálogo, ¿no?, entre líneas de investigación análogas. A lo largo de mi intervención propondré una retrospectiva a partir de la proyección musical tardofranquista a la española, cuya emisión data del 18 de octubre de 1971 a manos de Televisión Española. Me gustaría proceder fundamentalmente a una retrospectiva crítica a partir de la gestualidad interpretativa de sus actrices como un síntoma de transformación del tejido tanto social, económico como cultural del país. La presente edición fílmica, bueno, sobrevolará las dos grandes áreas metropolitanas del Estado español, tales son Madrid y Barcelona, y bueno, esta pieza se centrará fundamentalmente en la ciudad condal. Me gustaría destacar el carácter inédito de esta pieza, donde a través de iconos femeninos propios del folclore nacional, tales como Lola Flores, Maruja Garrido, Dolores Vargas, Sansona del siglo XX o Sandra Lebrock, ¿no?, como rostro no folclórico, pero sí visible de la vida cultural del país, pues bueno, a partir de estas autoras se dará cuenta del carácter tensional y también rupturista, ¿no?, vigente en las postimetrías del franquismo desarrollista, que se basculará, como bien es sabido por todas, entre la España nacional católica, todavía en vigor, y su paulatino desagüe hacia la inserción del país en estructuras democráticas y la coyuntura política inédita, no nueva, que le será propia a España. Esta obra propone un esbozo visual de la transformación del tejido social nacional, un nuevo paisaje como un síntoma de autodeterminación moral en un país orientado a su apertura al exterior tras su anterior identificación con el eje Roma-Berlín y también con las experiencias totalitarias europeas. Me gustaría destacar también, bueno, la idiosincrasia estética castiza que regirá esta producción visual y desde la que performarán sus protagonistas, ¿no?, dotando esta pieza de una indiscutible experimentalidad. Esta constituiría, esta pieza, esta propuesta fílmica, una poética en primera instancia sobre el devenir histórico epocal y también sobre sus rasgos específicos, ¿no?, para la comprensión de, bueno, pues de la España en la cual se asienta esta película, y también bueno, supondrá una reflexión favorable a una comprensión del Star System de la industria cultural autóctona, pero eso sí con rostro de mujer. Me gustaría destacar la presencia de autores surrealistas consolidados en lo que es esta propuesta, tales como Dalí, o también la formación específica que presentará el realizador del programa, Valerio Lázaro, como un director de origen español romaní, al que se le atribuirán creaciones tales como Especial Pop, ¿no?, por mencionar otras, que data del 69 y que estarán orientadas a la proliferación de las nuevas musicalidades y también del culto a la mediatización de las celebridades, ¿no?, como un formato importado del contexto norteamericano y también de su coyuntura democrática. Este tipo de formatos filmográficos y también televisivos, bueno, habilitarían, un espacio de visibilización de las nuevas tendencias culturales, fundamentalmente asentadas en la juventud del país, a partir de la cultura del rock and roll y también del beat. Esto será un claro síntoma de un relevo generacional hasta la época por centrarse en el nuevo sujeto histórico, la juventud, que bueno, pues posteriormente tendrá también su devenir cristalizándose en movimientos tales como la movida madrileña, ¿no?, que no nos ocupa ni por, bueno, en esta intervención. Mencionaba antes la influencia clara del surrealismo en esta pieza y destacamos la presencia de Salvador Dalí como uno de sus protagonistas, ¿no?, que también protagonizará el fragmento visual Es mi hombre junto con Maruja Garrido, actriz y cantadora gitana. Destacamos su rol capital, esto en lo referido a Dalí, claro está, como creador visual y también como un teórico epocal, iniciada en la década de los años 20 y que se extenderá hasta la fecha de emisión del programa, destacando, y cito textualmente,
su capacidad de seducción irónica y también con vocación de autopropaganda, ¿no? Según Calvo Serrayer en el 98. Si el autor de Cadaqués planteaba el surrealismo como un pretexto tanto teórico como metodológico para la comprensión de la doctrina psicoanalítica, la presente pieza, en consonancia con otras creaciones visuales epocales, mostraría una voluntad de comprensión del inconsciente colectivo en la década de los tardíos 60, ¿no? A partir de sus rasgos específicos. Entre otros, podemos encontrar en esta película esbozos tales como el del fenómeno incipiente del boom del turismo, también la gesta de las nuevas áreas metropolitanas del país, como Madrid y Barcelona, y la todavía pervivencia de entornos económicas, social y existencialmente insolventes, ¿no? No podemos olvidar que España tendrá todavía una tasa de chabolismo muy amplia y que esta se seguirá manteniendo hasta casi nuestra actualidad más inmediata. Tal es así que el metraje, cito en Arc del Triomf, encontraríamos a Salvador Dalí sentado en un sillón, con un semblante estático, sin ejecutar movimiento explícito alguno, pero cuya proyección apelaría tanto a la virtualidad como a la latencia del poder masculino disputándose en escena. Así, mientras Maruja Garrido baila y canta para deleite del pintor, este se mantendrá con una mirada altiva e impasible, sujetando un bastón con una empuñadura en terminaciones acabadas en oro, ¿no? Que emularía indiscutiblemente la solemnidad del arte barroco afincado en el siglo de oro español. La pervivencia de tipos visuales e iconográficos de la españolidad hegemónica constituiría pues el esbozo de una sociedad dividida y también que diagnostica ya un proceso de transición, ¿no? Entre la rigidez de los valores preindustriales nacionalcatólicos bajo la base moral preindustrial del franquismo, la axiología de Dios, patria y familia, y también la nueva redefinición de la identidad de España, mediada por el cosmopolitismo y la pulsión vanguardista de la apertura internacional y la apropiación del espacio público por sujetos de la diáspora, ¿no? Más concretamente por mujeres y procedentes de poblaciones gitanas. A tenor de lo mencionado, no podemos olvidar que a partir de autores como Eugenio d'Ors, apoyándose en la tradición vitalista de corte europeo, estrechamente imbricada a las experiencias totalitarias del siglo XX, se expondrá un sentido tanto trágico como solemne de la historia y de la vida, ¿no? Influyendo en la idiosincrasia estética del proyecto nacional católico y también de sus formas de expresión a través del arte. Es destacable a estos efectos que el noticiario cinematográfico español, es decir, el Nodo, será el soporte publicitario del régimen del Generalísimo, mediante el cual se harán eco de las creaciones plásticas y visuales modernas, encontrando en las mismas una oportunidad de rédito político para la forja de relaciones internacionales, ¿no? Una idea que ya han retomado varias compañeras. Entre sus contenidos, el establishment franquista publicitaría indistintamente a artistas institucionalmente consolidados y dotados de una autonomía cultural afín a la burguesía metropolitana, como en el caso de Dalí, ¿no? Proceso que esboza muy bien el teórico Jorge Luis Marzo, junto con expresiones culturales de origen más popular, inscritas en sociedades gitanas, anatemizadas por el mismo régimen, que ahora harán de ellos un producto a exportar. Resulta de interés que la pervivencia de una latencia, si bien mínima, del arte academicista y de la narrativa barroca tradicional anterior, pues podemos encontrar elementos dislocantes propios de la nueva cultura de masas, ¿no? Como por ejemplo a partir de la desautomatización de la imagen emblema. Me remito, por ejemplo, a que la cantaora gitana Maruja Garrido descenderá a escena desde un helicóptero de tráfico forjado en colores azul y amarillo pastel, ¿no? Constituyendo algo así como un nuevo subproducto accidental de un nuevo estilo de vida, siguiendo las tesis de Marchand-Fils. En este patrón podemos encontrar una igual correspondencia en otros fragmentos vigentes en esta película, como en Love Story, representado por la cantaora Dolores Vargas, alias La Terremoto, donde a partir de localizaciones tradicionales del enclave barcelonés, tales como el Barri Gòtic o también la azotea de la Pedrera, encontraríamos planos contrapicados de un semblante casi onírico, ¿no? En los que las volumetrías de la salida de humos de la Casa Milà se fundirían con series repetitivas de vallas de aluminio en rombos, ¿no? Como un elemento propio de la periferia de las grandes ciudades.
Esta metodología visual será una impronta de la ya mencionada generación beat norteamericana y también de sus poéticas visuales y musicales, ¿no? Afianzadas entonces en la segunda generación de la cultura beat, sobre todo a partir de la influencia que ejercerá la cultura pop en la península. Entre otros, pues bueno, sin dirimirme mucho en este punto, pero resulta significativo aludir a otras expresiones, tales como las de agrupaciones como los salvajes o los sirex, ¿no? Como creaciones premonitorias de un despliegue de la nueva cultura anglosajona en la ciudad condal y que igualmente indagarán sobre un nuevo estilo de vida, ¿no? En el seno del tejido juvenil, a saber, la organización de la estructura familiar, la nueva organización, de la estructura familiar, el incipiente ocio nocturno, también una apología explícita del sexo sin compromiso, el culto a la juventud y su inconformismo y también la vida rápida propia del fervor metropolitano, ¿no? Así lo esbozarán el grupo Los Salvajes en su tema Las Ovejitas, ¿no? Que data del año 67. Cito textualmente: no se puede dormir con el ruido de la circulación ni de la televisión. El propio nombre de este último grupo, los Sirex, nos ofrecería una clarificadora metáfora de la orientación rompedora de estas propuestas sonoras y visuales, como una alegoría a una especie de avispas que devoran madera, ¿no? Quebrantando algo así como su vinculación con lo anterior, ergo su fractura explícita con el establishment franquista y también con su asfixiante lógica. No obstante, este nuevo estilo de vida, que será promulgado, como venía diciendo, por grupos sociales como los jóvenes o también por el nuevo tipo de mujer reivindicada por las folclóricas en el territorio hispano, acuñando el género del rumba yeye, los hombres con una agencia política consolidada en el espacio público desde las masculinidades hegemónicas se mostrarán muy críticos y reticentes con este nuevo estilo de vida. Tal es el caso, por mencionar uno entre varios, del cantaor gitano también, el príncipe gitano, que a través del sencillo Beatnik y a manos del sello discográfico Belter mostrará una actitud satírica coincidiendo también con sus hombres coetáneos. Este artista gozaría también de una representación en la proyección que nos ocupa como una encarnación del rol del Rodríguez, ¿no? Como una expresión articulada en los años 60 a partir de la propuesta fílmica Tres suecas para Tres Rodríguez a la dirección de Pedro Lazaga, como un argumento basado en el cliché cultural de las suecas y el bikini, ligado al fenómeno del boom del turismo con fuerza en el Levante español, cuya mostración encontraríamos también en A la Española, ¿no? Dando cuenta de la normalización de la cosificación de la mujer extranjera como un fetichismo de la otredad. Sobre esta cuestión, pues bueno, cabe destacar la producción teórica de profesoras complutenses como Alicia Fuentes Vega. También resulta de interés que este carácter fetichista, ¿no? de la diferencia mostraría también su latencia a partir de cameos como el que hace Virginia García Moreno en dicha película, alias la Sansona del siglo XX. Será una identidad pues bueno, eminentemente subalterna, ¿no? Que a través de su rol como una suerte de mujer forzuda, ¿no? Como un sujeto de la diáspora que el régimen del caudillo publicitará en el nodo constantemente, partirá de una subjetividad no normativa, gitana y ama de casa, encomendada a, entre otros, levantar autobuses, doblar barras de hierro con su fuerza, etc. A la española, la actriz interpretaría una adaptación al español del tema Strangers in the Night de Frank Sinatra, acompañado de imágenes que nos invitan a una reflexión sobre categorías estéticas pues bueno, no tan populares, ¿no? Propias de la cultura de masas. Tal es el caso como una reflexión sobre lo mórbido, lo grotesco o también lo monstruoso, ¿no? A partir de la interpretación de la protagonista en un parque de atracciones. Por otro lado, la propia introducción al metraje, a la española, nos introduciría a sus intérpretes y a sus demás ejecutantes técnicos a partir de su exposición con la cabeza introducida en una suerte de fotocol de souvenir por personajes procedentes de la iconografía tradicional española, ¿no? Encontramos, por ejemplo, caras de vírgenes recortadas, también de toreros, de mujeres vestidas de faralae o también de chulapas, dando cuenta de la latencia del fenómeno turístico y también enlazando con la voluntad de causticidad que le es propia a la cultura beat importada del contexto anglosajón, ¿no? En consonancia con lo mencionado, esto constituiría una explícita declaración favorable a la desacralización del fenómeno artístico, ¿no? Como una extracción de la experiencia estética
del orden de lo institucional y también de la rigidez que convocan sus propias formas. Esto será pues un ejercicio de reconfiguración de las imágenes emblema y también de una dación de una nueva semántica, ¿no? Bajo las nuevas condiciones de vida impuestas por la exigencia capitalista en la península en el periodo desarrollista. Y bueno, para concluir me gustaría incidir en las nuevas formas de vivir la españolidad que nos convocan las mujeres folclóricas protagonistas en esta pieza visual, apostando por la pervivencia de la tradición visual y también iconográfica de la identidad de España, pero adaptada a los tiempos modernos. Rosa Morena, Maruja Garrido, Dolores Vargas o la Sansona del siglo XX constituirían así rostros del empoderamiento femenino que, pese a estar todavía fuertemente demarcadas por la figura masculina, nos introducirán a la tan requerida reflexión sobre las formas de expresión de la identidad nacional, de su industria cultural, y también al debate sobre las agencias políticas, ¿no? Desde una perspectiva tanto de clase como de género. Y esto sería todo. Gracias.